No llegaste aquí por casualidad esta mañana. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente la forma en que entras a esta semana. Hay algo que pasa exactamente en este momento de la mañana, que casi nadie habla en voz alta, pero que millones de personas sienten en el cuerpo antes de que el día comience. No es pereza, no es falta de motivación, es algo mucho más profundo que eso. Es esa sensación de que la semana que viene ya pesa antes de empezar, como si el lunes trajera consigo una carga invisible que se instala en el pecho desde la noche anterior. Como si el descanso del fin de semana no hubiera sido suficiente para borrar lo que quedó pendiente, lo que salió mal, lo que todavía no tiene solución. Y la persona que siente eso no es débil. No es que le falte fe, es que lleva demasiado tiempo empezando semanas sola, con sus propias fuerzas, con su propia lista de pendientes, sin un ancla real que le recuerde que esta semana, como todas las demás, no la tiene que cargar sola. Esta mañana eso cambia. Porque antes de que el mundo empiece a exigirte, hay algo que Dios quiere decirte directamente. Y lo que viene en los próximos minutos puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar antes de dar el primer paso de esta semana. Quédate hasta el final, porque al terminar esta oración, vas a tener algo que va a cambiar no solo este lunes, sino los próximos 30 días de tu vida. Hay un inventario silencioso que muchas personas cargan al comenzar cada semana, sin darse cuenta. No está escrito en ningún papel, no se lo cuentan a nadie, pero está ahí, acumulado desde la semana anterior. Las conversaciones que no salieron bien, las situaciones que no avanzaron, las oraciones que todavía no tienen respuesta visible. Y ese inventario, aunque nadie lo vea, pesa. Se instala en el cuerpo antes de que suene el primer despertador del lunes, y desde ahí, colorea completamente la forma en que la persona entra a cada nuevo día. Lo que hace ese peso tan particular es que no es solo el peso de lo que pasó, es el peso de lo que no pasó, de las semanas que terminaron igual que empezaron, de las expectativas que se llevaron consigo la esperanza de que algo iba a cambiar. Y cuando eso se repite semana tras semana, el corazón empieza a protegerse solo. Empieza a reducir sus expectativas sin darse cuenta. Empieza a entrar al lunes con menos fe que el lunes anterior. No porque haya dejado de creer en Dios, sino porque aprendió a esperar poco para que no duela tanto cuando nada cambia. Pero esta mañana hay algo que Dios quiere que escuches antes de que ese patrón se repita una vez más. En Lamentaciones 3:22-23 dice algo que fue escrito en medio del dolor más profundo, como si Dios hubiera querido que la humanidad encontrara su promesa más renovadora exactamente donde menos la esperaba. Las misericordias del Señor nunca terminan. Su compasión jamás se agota. Se renuevan cada mañana. Grande es su fidelidad. No cada semana, no cuando las circunstancias mejoran. Cada mañana. Lo que significa que esta mañana, antes de que hayas resuelto nada, ya hay misericordia nueva esperándote. Y lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente cómo recibirla. Hay una diferencia enorme entre empezar una semana con fuerzas propias y empezar una semana con fe. Y esa diferencia no se ve en el lunes. Se ve en el miércoles, cuando el cansancio ya acumuló 3 días encima y todavía quedan 2 por delante. La persona que empezó con sus propias fuerzas llega al miércoles con la reserva a la mitad y al viernes con nada, porque las fuerzas humanas tienen un límite muy concreto y muy predecible. Se calculan, se distribuyen, se agotan. Pero hay algo que la Biblia enseña sobre la fe como punto de partida semanal, que funciona de manera completamente diferente. En Isaías 40:31 dice: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». La palabra que se traduce como esperar en ese versículo en el hebreo original es kavá. Y no significa simplemente sentarse a aguardar. Significa entrelazarse. Como los hilos de una cuerda que se trenzan juntos y se vuelven más fuertes que cualquiera de ellos por separado. Esperar en el Señor no es pasividad. Es entrelazarse con su fuerza antes de salir al día. Y eso es exactamente
lo que esta oración de la mañana va a hacer contigo hoy. Antes de que el ruido de la semana tome velocidad propia, antes de que la lista de pendientes empiece a hablar más fuerte que la voz de Dios, te vas a entrelazar con la fuente que no se agota cuando la tuya se acaba. Y desde ese lugar de conexión, esta semana va a ser completamente diferente a todas las anteriores. No porque las circunstancias cambien de un día para otro, sino porque tú entras a ella diferente. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Tienes un lugar donde llevar tus oraciones cada día? Porque orar es poderoso, pero orar con intención, con dirección, con un registro de lo que Dios está haciendo en tu vida, eso es lo que transforma una semana en un testimonio. Por eso creamos el diario de oración 30 días. 30 días de guía espiritual diaria, para que nunca más empieces un día sin dirección. El link está en el comentario fijado aquí abajo. Míralo después de esta oración. Creo que va a sorprenderte. Hay algo que Dios ve sobre esta semana que tú todavía no puedes ver desde donde estás parado. Ve el momento exacto del martes en que algo va a acomodarse de una manera que no esperabas. Ve la conversación del miércoles que va a cambiar algo que lleva tiempo estancado. Ve la puerta del jueves que desde el lunes todavía parece cerrada, pero que ya tiene la llave puesta en la cerradura del lado de adentro. Ve el final de esta semana desde el principio, y desde esa perspectiva, esta semana no es una amenaza. Es un camino que ya fue trazado con cuidado por alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. En Jeremías 29:11, dice algo que debería cambiar completamente la forma en que entras a cada semana. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no improvisa tu semana, no reacciona a lo que va pasando y trata de arreglarlo sobre la marcha. Ya la diseñó, ya puso en ella lo que necesitas para cada día. Ya preparó la salida de cada situación difícil que esta semana va a traer. Y lo que te pide esta mañana no es que lo veas todo, solo que entres a la semana confiando en que el que sí lo ve todo ya está ahí adelante, preparando el camino. Esto significa algo muy práctico para tu lunes. No tienes que saber cómo va a salir todo para empezar con fe. No tienes que tener resueltas todas las preguntas para dar el primer paso. No tienes que sentir la victoria para declararla, porque la fe que mueve el corazón de Dios no espera evidencia para actuar. Actúa primero, y la evidencia sigue. Como los sacerdotes que entraron al Jordán antes de que las aguas se abrieran. El primer paso es el acto de fe. Lo que viene después es la consecuencia de ese acto. En Josué 3, el pueblo de Israel estaba frente al río Jordán. Tenían que cruzar al otro lado para entrar a la tierra prometida. Pero había un problema concreto y visible. El río estaba en su nivel más alto. Era temporada de cosecha y las aguas estaban desbordadas. No había forma humana de cruzar. Y Dios le dio a Josué una instrucción que contradecía completamente cualquier lógica. Les dijo que los sacerdotes que cargaban el arca del pacto tenían que entrar primero al río, no que esperaran a que el agua bajara, no que construyeran un puente, que entraran al río desbordado antes de que hubiera señal alguna de que las aguas iban a detenerse. Y en Josué 3:15-16 dice algo que debería cambiar para siempre, la forma en que la persona entra al lunes. En cuanto los que cargaban el arca llegaron al Jordán y sus pies tocaron el agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Primero los pies, después el milagro. No vieron el camino abierto, y entonces caminaron. Caminaron, y entonces el camino se abrió. Esta semana, lo que Dios está esperando no es que la situación mejore para que empieces a creer. Está esperando que entres al río con fe primero. Que des el primer paso de esta semana con la convicción de que las aguas se van a detener, aunque todavía no las veas moverse. Ese primer paso puede ser esta oración. Puede ser la decisión de poner a Dios primero antes de revisar el teléfono. Puede ser la elección consciente de declarar que esta semana está en manos de Dios antes de que la semana empiece a exigir lo que solo Dios puede dar.
porque la fe que entra al Jordán desbordado es exactamente la fe que hace que las aguas se detengan. Y lo que viene a continuación va a mostrarte cómo posicionarte esta mañana para que eso ocurra en cada día de esta semana. Hay algo que nadie habla en los círculos espirituales y que sin embargo afecta profundamente la capacidad de una persona para creer al inicio de cada semana. Es el cansancio acumulado de semanas anteriores que no salieron como esperaba. No es el cansancio de un día difícil. Es algo mucho más profundo. Es el peso de haber creído con todo el corazón y no haber visto resultado. De haber orado con fe y no haber recibido respuesta visible. De haber entrado a cada semana con esperanza y haber llegado al final de ella con la misma situación intacta. Lo que ese cansancio hace de manera silenciosa es instalar en el corazón un mecanismo de protección invisible. La persona empieza a orar con menos convicción, empieza a creer con menos intensidad. No porque haya dejado de amar a Dios, sino porque inconscientemente decidió no ilusionarse demasiado para que no duela tanto si nada cambia. Y esa decisión, que parece prudente, que parece madura, que parece realista, en el espíritu es una forma muy sutil de dejar de creer. El profeta Elías llegó a ese punto en 1 Reyes 19, tan agotado de semanas y meses de lucha espiritual, que se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Y lo que Dios hizo a continuación revela algo sobre su naturaleza, que debería cambiar completamente la forma en que la persona lleva ese cansancio acumulado al inicio de la semana. Dios no le dio un sermón a Elías. No le explicó por qué todo había pasado. No le pidió que tuviera más fe o más fortaleza. Lo primero que hizo fue enviarlo a descansar y darle de comer. Porque Dios entendió algo que muchas personas no se permiten entender, que a veces el primer paso de fe no es orar más fuerte, es descansar en su cuidado. Y después, cuando Elías estuvo listo, Dios le habló en un silbo apacible y delicado, porque la voz de Dios no compite con el ruido del agotamiento. Espera a que la persona esté lo suficientemente quieta para escucharla. Hay una verdad en la Biblia que la mayoría de las personas conoce de memoria, pero que muy pocas aplican de manera consciente cada semana. Lamentaciones 3:22-23. Dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Pero hay algo más que ese versículo revela cuando se lee en el contexto completo. Fue escrito por Jeremías en medio de la destrucción total de Jerusalén. En medio de la peor semana imaginable. En medio de un escenario donde todo lo que podía salir mal había salido mal. Y en exactamente ese contexto, en el momento donde menos sentido tenía hablar de misericordias renovadas, Jeremías eligió declarar que las misericordias de Dios nunca se agotan. Esa es la fe que necesitas para empezar esta semana. No la fe de los días fáciles. No la fe de cuando todo va bien y es sencillo creer. La fe de Jeremías en medio de las ruinas, que declara renovación cuando todo a su alrededor dice derrota. Y esa fe, la fe que se levanta en medio del cansancio acumulado y elige creer de todas formas, es exactamente la que activa en el espíritu lo que todavía no se manifestó en lo visible. Porque Dios no honra la fe perfecta, honra la fe persistente, la que aparece el lunes aunque esté cansada, la que declara aunque no sienta, la que entra al Jordán aunque el río esté desbordado. Esta semana, independientemente de cómo terminó la anterior, independientemente de cuántas semanas consecutivas salieron diferente de lo que esperabas, las misericordias de Dios están renovadas esta mañana, nuevas, frescas, disponibles para ti antes de que hayas hecho nada para merecerlas. Y lo que viene a continuación es el momento de recibirlas conscientemente, de posicionarte espiritualmente, para que esta semana sea diferente, no porque las circunstancias cambien de golpe, sino porque tú entras a ella conectado a una fuente que nunca se agota. Hay una práctica espiritual que los guerreros de oración más poderosos de la historia bíblica tenían en común, y que la mayoría de las personas modernas nunca aplica porque suena demasiado simple para ser efectiva. Antes de salir al campo de batalla, antes de enfrentar al enemigo, antes de dar el primer paso del día,
entregaban el día completo a Dios. No como un trámite religioso, no como una rutina vacía, sino como un acto deliberado de guerra espiritual. Porque entregar la semana antes de vivirla no es resignación ni pasividad, es posicionarse estratégicamente en el lugar correcto antes de que el día empiece a exigir lo que solo Dios puede dar. El rey David lo hacía cada mañana sin excepción. El Salmo 5:3 dice: «Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera». Primero habla con Dios, después espera. No corre, no fuerza, no sale a resolver. Presenta y espera. Porque hay algo que sucede en el espíritu cuando una persona entrega conscientemente su semana a Dios, antes de que la semana empiece a hablar más fuerte que su voz. Las preocupaciones pierden peso. Las situaciones imposibles cambian de tamaño. Los problemas que parecían montañas empiezan a verse desde la perspectiva correcta. La forma práctica de aplicar esto es más sencilla de lo que parece. Antes de revisar el teléfono, antes de leer las noticias, antes de que el ruido del día tome velocidad propia, dedicar los primeros minutos de la mañana a una oración de entrega consciente. No tiene que ser larga ni elaborada. Puede ser tan simple como decir: «Señor, esta semana es tuya antes de ser mía. Lo que no puedo controlar te lo entrego ahora, antes de intentar cargarlo solo». Esa oración dicha con convicción real activa algo en el espíritu que ninguna planificación humana puede producir. Y es exactamente eso lo que vas a hacer en los próximos minutos. Inclina la cabeza, abre las manos con las palmas hacia arriba y deja que estas palabras sean también tu oración esta mañana. Señor, hoy vengo ante ti, antes de que la semana empiece a hablar más fuerte que tu voz. Vengo con todo lo que quedó de la semana anterior, lo que salió bien y lo que no salió como esperaba, con las situaciones que siguen sin resolverse, con el cansancio que a veces se acumula sin que nadie lo vea. Y hoy, antes de que el primer compromiso de la semana tome mi atención, elijo hacer algo diferente. Elijo entregarte esta semana antes de vivirla. Señor, reconozco que muchas veces entro a las semanas con mis propias fuerzas y llego al final de ellas vacío, preguntándome por qué me costó tanto. Hoy elijo entrar a esta semana contigo primero, antes de las respuestas, antes de los resultados, antes de ver si algo cambia. Entro con la decisión de creer que tus misericordias son nuevas esta mañana, que tu fidelidad cubre cada día de esta semana, que ya estás en el miércoles y en el jueves y en el viernes, antes de que yo llegue a ellos. Dame ojos para ver tu mano en los detalles de esta semana. Dame oídos para escuchar tu voz cuando el ruido quiera ahogarla. Dame la fe que entra al río antes de que las aguas se abran, como los sacerdotes que pusieron los pies en el Jordán desbordado, con la convicción de que el camino se abriría. Hoy pongo mis pies en esta semana con la convicción de que tú ya estás abriendo lo que necesita abrirse. Cubre cada día de esta semana con tu presencia. El lunes que empieza con todo su peso. El miércoles cuando el cansancio se instale. El viernes cuando la meta se vea cerca. Y cada momento en medio. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús en cada uno de esos momentos. Esta semana es tuya. Yo soy tuyo. Guíame en el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabas de orar merece ser registrado. Merece tener un lugar donde crecer, donde ser recordado, donde convertirse en testimonio. El diario de oración 30 días fue creado exactamente para eso. Para que cada oración que hagas esta semana, cada palabra que Dios te hable, cada promesa que recibas, quede grabada en un lugar que puedas volver a leer cuando el enemigo intente decirte que Dios no te escuchó. Son 30 días de estructura espiritual diaria que van a cambiar completamente la forma en que oras. Encuentra el link en el comentario fijado aquí abajo. Es el primer paso para transformar esta semana en algo que nunca vas a olvidar. Pon las manos abiertas con las palmas hacia arriba y declara en voz alta con toda la convicción que tienes. Declaro que esta semana está en las manos de Dios antes de estar en las mías. Declaro que sus misericordias son nuevas esta mañana
y que su fidelidad cubre cada día de lo que viene. Declaro que no entro a esta semana solo, que el Dios que detuvo las aguas del Jordán va delante de mí abriendo camino donde todavía no veo ninguno. Decreto que cada situación sin solución en mi vida tiene una salida que Dios ya preparó, que cada puerta que parece cerrada tiene una llave que ya está siendo movida, que cada área de mi vida que necesita restauración está siendo tocada por su mano esta semana. Declaro que llego al viernes diferente de como empecé el lunes, cambiado, fortalecido, con evidencia nueva de que el Dios que prometió es fiel. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que ocurre cuando una persona decide creer de verdad, no solo emocionalmente, sino con una convicción que se instala en el espíritu, que esta semana está en manos de Dios. Algo cambia en la forma en que esa persona se levanta cada mañana, en la forma en que mira las circunstancias actuales, en la forma en que habla de su semana, en la forma en que recibe cada pequeña señal de que algo se está moviendo a su favor. Porque ya no está mirando el lunes con el peso del inventario de semanas anteriores. Está mirando hacia adelante con la expectativa de alguien que sabe que el autor de su historia ya tiene escrito el próximo capítulo. Isaías 43, 18, 19 contiene una de las invitaciones más poderosas que Dios hace a sus hijos. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. No os acordéis de las semanas pasadas, no porque no importaran, sino porque lo que Dios está haciendo esta semana es tan nuevo que mirar atrás con nostalgia o con amargura impide ver lo que ya está emergiendo adelante. El camino en el desierto ya se está abriendo. Los ríos en la tierra estéril ya están fluyendo. La cosa nueva ya está saliendo a la luz. Esta mañana, con esta oración recibida y estas declaraciones pronunciadas, algo cambió. No porque todas las circunstancias hayan cambiado de un día para otro, sino porque tú cambiaste por dentro. Porque elegiste entrar a esta semana conectado a una fuente que no se agota. Porque decidiste poner los pies en el Jordán antes de ver las aguas abrirse. Y desde este momento, desde esta mañana exacta, el Dios que va delante de ti ya está preparando lo que esta semana necesita para ser diferente a todas las anteriores. Vas a verlo, un paso a la vez, un día a la vez, empezando hoy. Llegaste hasta el final de esta oración poderosa de la mañana, y eso ya dice algo sobre ti. Porque hay personas que cerraron este video en el primer minuto, justo cuando algo empezó a tocar demasiado cerca. Pero tú te quedaste, y quedarse cuando algo habla directo a lo que estás viviendo, eso no es casualidad. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti antes de que tú lo notes. Ahora quiero hacerte una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad esta mañana. ¿Cuántas semanas más vas a empezar de la misma manera? Con el mismo peso, con el mismo cansancio, sin un ancla espiritual que te sostenga cuando el miércoles llegue con todo su peso. Porque el Dios que abrió el Jordán, que habló a Elías en el silencio, que renovó las fuerzas de los que esperaron en él, es el mismo Dios que está mirando tu semana esta mañana y diciéndote que esta puede ser diferente. No porque las circunstancias cambien de golpe, sino porque tú entras a ella diferente. Si esta oración tocó algo en ti esta mañana, escribe Nueva Semana en los comentarios ahora mismo. No lo escribas por costumbre. Escríbelo como una declaración de que recibiste esto, lo crees y que esta semana va a contar. Y si quieres llevar esa diferencia más lejos, si quieres que cada mañana de los próximos 30 días tenga dirección, propósito y la presencia de Dios como punto de partida, el diario de oración 30 días está esperándote en el comentario fijado aquí abajo. No es solo un producto, es un compromiso contigo mismo y con Dios de que los próximos 30 días van a contar, de que cada oración va a tener un lugar donde crecer. De que cuando el enemigo intente decirte que Dios no te escuchó, vas a tener en tus manos la evidencia escrita de que sí lo hizo. El link está fijado aquí abajo. Míralo ahora. Suscríbete al canal
y activa la campanita, porque cada mañana hay una oración poderosa nueva esperándote aquí. Una oración que va a encontrarte exactamente donde estás y que va a recordarte cada día que no tienes que cargar la semana solo. No te pierdas lo que viene. Lo mejor está por llegar, literalmente.